Vamos a intentar darle continuidad para no irnos tarde de la reunión. Mañana continuaremos con el plan original de los horarios para poder compartir y tener más tiempo también de canciones que amamos, ser ministrado por las canciones y también ministrar al Señor con las canciones. Justo Daniel oraba en donde vamos a continuar en este momento. Y tiene tanto peso esta construcción o lo que Dios viene edificando. Una de las cosas que quiero pedirle a los pastores es que se atrevan a creer por horas de enseñanzas escriturales. Hay como una mente embotada en los creyentes que pueden pasar 3 horas en Netflix, que pueden pasar 2 horas en un partido de fútbol, que pueden pasar 3 horas en una película, pero que se duermen cuando escuchan 2 horas de predicación. Vamos camino a una generación que va a pasar todo el día en la palabra sin cansarse, entendiendo y viendo mientras la palabra de Dios está siendo predicada. Y quiero pedirle a los pastores que no tengan miedo a sentir que pierden al auditorio por un momento, porque esta es una obra del espíritu al espíritu. Y la mente es la que se tiene que renovar al espíritu y no el espíritu sujetar a la mente. No es hasta la mente, donde da la mente, el espíritu va a recibir. No, esto es al revés. Es el espíritu que debe gobernar la mente. Y por momento, hasta que me vaya entrenando, el depósito de mi espíritu va a estar continuamente abierto y en estado receptivo hasta que mi mente sea saturada y gobernada por el entrenamiento de la palabra. Así que aún si se te duerme alguien, sigue con la palabra, sigue. Y si se te cae alguien, como se le cayó a Pablo, resucítalo. Y si no lo resucita, deja el ministerio. Dios no te llamó a eso. Pero el tiempo con la palabra no podemos negociarlo más. El valor por la palabra no podemos negociarlo más. Va a ser un poquito difícil explicar esto, pero confiamos en el Espíritu Santo. Para los que no pudieron estar esta mañana en la administración del apóstol y pastor Javier, él trajo una exposición de la que entiendo que es la propuesta de Dios para nuestra generación, para la nuestra. Y es recuperar el evangelio espiritual de Dios. Es recuperar el evangelio espiritual de Dios. Y nuestros hermanos, pastores, maestros en la palabra, nos colaboraron mucho en esta tarde acerca de eso. Nos colaboraron mucho en que nos hemos vuelto muy naturales para predicar. Y esas cosas naturales despiertan los deseos naturales, los sentidos naturales, y de alguna manera todo lo natural, nos desvía de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo plantea en 2 Corintios 11:3, me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos naturales los extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. Muchísimas gracias. Vuestros sentidos naturales sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Apóstol, no aparece allí la palabra natural. Cuando Pablo habla de sentidos, está hablando de lo natural. Los sentidos naturales. Ahora, el evangelio natural es el evangelio más fácil de ser aceptado. El evangelio natural es el más fácil de ser aceptado. El evangelio que habla de cosas naturales, que propone cosas naturales, que propone éxito natural, avance natural, expansión natural, es el evangelio que la gente le es fácil recibir porque no necesita recibirlo desde el espíritu. Simplemente para el contexto pastoral digo esto. No es que está mal predicar historias bíblicas, no es que está mal. Pero si usted presta atención, usted verá que ni esta mañana, ni en esta tarde, ninguno contó historias bíblicas, sino que nos enseñaron principios y leyes espirituales.
no nos enseñaron historias bíblicas, sino que nos mostraron principios y leyes espirituales. Y es importante rescatar esto y es valioso porque de alguna forma cuando las personas son nuevas en el Señor necesitan las historias. Comparar a David con Jesús, comparar a Moisés con Jesús, comparar el arca con Jesús, comparar el templo con Jesús. Esas comparaciones son importantes porque las personas vienen con una mente natural a la congregación. Pero ya después de un tiempo, Dios quiere tener otro lenguaje con nosotros. Dios ya quiere hablar de otra manera. Dios quiere hablar de lo espiritual a lo espiritual. Dios quiere ir directamente de su realidad a lo que debería ser nuestra realidad. Y esto lo podemos encontrar en 1 Corintios, si me ayudan los muchachos, creo que es el verso 14, 1 Corintios 2:14, podemos ver cómo enseña el Espíritu Santo. Creo que desde el 13 sería bueno comenzar. 1 Corintios 2:13. Esta es segunda, si me ayudan con 1 Corintios. Muchísimas gracias. ¿Se animan a leerlo conmigo, por favor? La cual también hablamos, un poco más fuerte, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas, ¿por qué? Por sabiduría humana, que siempre está relacionado a lo natural. La sabiduría humana está relacionado a lo natural, sino ¿con qué? Con las que enseña el Espíritu, acomodando lo natural a lo espiritual. ¿Lo espiritual a lo natural? No, lo espiritual a lo espiritual. Hay un momento determinado donde Dios dice, yo quiero conversar contigo desde lo que verdaderamente existe y desde lo que verdaderamente importa, que no son las cosas naturales. Porque todo lo natural se termina con el tiempo y esta mañana fue enseñado profundamente eso. Y necesitamos tiempo para poder prestar atención, escuchar, repetir, como nos fue enseñado hace unos minutos. El prestarle atención, esa escucha activa para que Dios nos pueda mostrar esto. Y lleva tiempo y no hay problema. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo quiere tener un lenguaje más normal con nosotros. Un lenguaje que pertenezca a su naturaleza, a su realidad, que es la realidad espiritual. Ahora, présteme atención. Hay dos tipos de creyentes que la Biblia nos muestra. Uno es el inmaduro, el otro es el maduro. Uno es el niño espiritual, el otro es el crecido. Inmadurez, madurez. El inmaduro necesita esa pedagogía. El inmaduro necesita esa pedagogía, lo que representa esa función de tomar cosas naturales para explicar cosas espirituales. Entonces Jesús va a contar que el sembrador sale a sembrar para terminar explicando que eso es la palabra de Dios, la palabra del reino, y como nos fue dicho por los dos pastores recién, Esteban y Daniel, una palabra de gobierno, no una palabra de sugerencia. Dios no tiene palabras de sugerencia, su palabra gobierna o no gobierna. Y porque a algunos no les funcione es porque no la hacen gobierno, simplemente la hacen sugerencia. Hoy las personas respetan más la voz de un psicólogo que la voz del pastor. Y déjenme decirle por qué. No porque sea diferente, sino porque a uno le tienen que pagar. Entonces, como al pastor le pueden preguntar 10 veces la misma cosa, hacen lo que quieren, pero como no le pagan, no valoran. Como al psicólogo le tienen que pagar, entonces cada palabra vale mucho porque les cuesta. Pero viene una generación que va a preguntar y va a obedecer. Viene una generación que va a oír y va a obedecer porque entendió que el lenguaje de Dios es una palabra de reino, una palabra de gobierno, una palabra que requiere una actitud de obediencia. Cuando yo escucho, yo no puedo escuchar a ver qué me dice el predicador, si me va a gustar o no me va a gustar. Yo necesito escuchar con oídos de obediencia, con corazón de obediencia. A menos que me pidan algo que no sea de acuerdo en el Señor, yo necesito oír con oídos de obediencia. Lo que estoy escuchando lo voy a obedecer. Miren,
Una desgracia de nuestra generación a nivel generacional y global es gente que oye para tener nuevas informaciones. Líderes que oyen para tener mensajes novedosos, no para obedecer. Y nuestro corazón debe arder por la obediencia cuando oímos, porque eso va a producir que Dios pueda hablar con nosotros de la forma en que Él quiere hablar. Con los inmaduros todo es más difícil, con los inmaduros todo es más complejo, con los inmaduros todo lleva más tiempo, porque con los inmaduros hay que usar mucha pedagogía, hay que usar muchas alegorías, hay que usarlas, pero no se puede explicar lo que se tiene que explicar. Dios nunca le pidió a Adán que coma del árbol de la vida, le pidió que coma del fruto del árbol de la vida, que no es lo mismo. No tenían que agarrar un pedazo del árbol y comerlo, tenían que comer del fruto. Nosotros no tenemos que comer de Jesús en términos de carne y sangre, no tenemos que comer. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿acaso el evangelio es para caníbales? No estaba hablando de comer a un ser humano, estaba hablando de comer el ser espiritual que surgiría después de la obra de la cruz, el espíritu viviente. Son cosas que nosotros necesitamos comprender, que si yo tengo un auditorio de personas inmaduras, de personas niñas en el Señor, personas que recién se están entregando al Evangelio, yo tengo que usar la pedagogía y tengo que usar alegorías para explicar cosas espirituales con cosas naturales, pero tengo que garantizar que lo natural no impida que la verdad espiritual se dé a conocer. Porque si me paso toda la predicación hablando de cómo derribó David a Goliat y no logro encontrar cómo eso es real en nuestra vida espiritual, nosotros perdimos tiempo y le hicimos perder tiempo a la gente. Comprender hoy que el lenguaje del Espíritu, para los que están anotando, para los demás puedan repetir, el lenguaje del Espíritu es espiritual. Y no se ve, pero se ve. No se escucha, pero se oye. No sube de la imaginación, pero produce revelación. El lenguaje del Espíritu pertenece a cosas que no se ven y son más reales que las que se ven. Los próximos momentos, recuperando la oración del pastor Daniel, que creo que fue del Espíritu, él oró para que Dios abra nuestros ojos y de verdad necesitamos que Dios abra nuestros ojos, porque el mayor problema, y por favor regáleme su atención en esto, el mayor problema del pecado es que afectó nuestros ojos. El mayor problema del pecado es que afectó nuestros ojos. Mire esta conversación, escuche, usted la conoce, está en Génesis 3, verso del 4 al 7. Génesis 3, verso 4 al 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La serpiente, no Dios. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos, ¿qué? Vuestros ojos. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable ¿a qué? A los ojos. Todo el trabajo era dirigido a los ojos. Y esto no cambió, señores. Esto sigue en el siglo XXI. La propuesta a los ojos no cambió. Sigue siendo exactamente la misma que hace posiblemente 6.000 o 7.000 años atrás. La propuesta a los ojos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, miren cómo dice la Escritura, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. La palabra hechicería significa descarriar la mirada. La palabra hechicería significa descarriar la mirada. Hechicería es mucho más que el trabajo del brujo y del hechicero. Hechicería significa desviar la mirada, sacar la mirada. Este es el primer acto de hechicería que nosotros vemos en la Escritura. Y dicho sea de paso, en los 18 frutos de la carne, en nuestra carne hay un hechicero que tenemos que hacer morir. Escuchen, para los que están anotando, porque todo hombre y mujer tienen la capacidad de vender algo en la vida de las personas que no es real. Y eso se llama hechicería. Eso se llama hechicería. Y todo hombre y toda mujer tiene esa capacidad. Por eso nos conviene relacionarnos con personas espirituales. Porque hay personas que saben disfrazar bien la realidad. La venden bien y hay alguien que siempre la compra. La serpiente le dice, come, porque Dios ha dicho que no toquéis. Dios nunca dijo que no lo toquen, Dios dijo que no lo coman. Comienza a producir ahora la serpiente seducción en los ojos. Hermanos, ¿cuántas veces habrá pasado la mujer por ese árbol que Dios había prohibido y nunca dijo que era bueno? Pero el día que la serpiente se lo mostró, el fruto que nunca pareció ser importante, ahora tomó otra forma. ¿Cuántas veces habrá visto David a la mujer del tal Urías, Betsabé? Pero hubo un día que la vio diferente. Es el día en que la serpiente propone en la mente de una persona para que veamos algo prohibido como algo aceptable. Como que lo prohibido ya no es tan prohibido y entonces comenzamos a naturalizar. Y lo prohibido no está tan prohibido. Hermanos, estamos en una generación que el pecado está naturalizado aún dentro de la iglesia. Y lo aceptamos como algo natural porque la serpiente nos va hechizando la mente, mostrando que lo que es malo no es tan malo y que hasta no solo que no es malo, sino que hasta se vuelve agradable y permitible. Y entonces nos encontramos igual que la primera mujer, igual que el primer hombre, deseando y viendo agradable algo que no es agradable ante los ojos de Dios. ¿En qué momento una persona deja de considerar desagradable lo que Dios considera desagradable y de considerar agradable lo que Dios considera agradable? En el momento que conversa con la serpiente. Las conversaciones con la serpiente reducen las demandas de santidad. La conversación con la serpiente reduce los niveles de santidad y hace que todo esté bien, que todo es lo mismo, que si quiero o no quiero, si me gusta o no me gusta, ya los patrones de juicio son diferentes. Ahora, miren ustedes cómo continúa este pasaje que acabamos de leer, porque dice que en ese momento ellos se vieron diferentes como matrimonio. ¿Cuánto nos afecta el daño de los ojos a nuestras relaciones? Esta mañana compartimos con los pastores que Pablo dice, si a alguien conocí en la carne, ya no lo conozco más. Muchos de los problemas, pastores, que nosotros queremos resolver en una oficina, se resuelve con visión. Muchos de los problemas que nosotros queremos resolver en el matrimonio, que queremos resolver de padres con hijos, muchos de los problemas que nosotros echamos mano de la psicología para buscar herramientas, se resuelven con una visión. Mientras el hombre no ve a la mujer conforme Cristo la hizo, mientras la mujer no ve al hombre como Cristo lo hizo, siempre se verán en la carne. Y en la carne lo único que hay es descalificación. Por eso nos conviene volver al lenguaje espiritual del Espíritu. Porque solo Él puede resolver lo que a nosotros nos llevaría horas tratar de resolver. No podemos resolver humanamente lo que se debe resolver con una visión espiritual. Alguien diga conmigo, visión espiritual.
Por favor, dígalo fuerte. Visión espiritual. ¿Desde dónde estás viendo? Esta debería ser la pregunta del pastor. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Cómo estás viendo? Yo no quiero perder ni dedicar 5 minutos de mi tiempo con una persona que no define desde dónde va a ver a su cónyuge. Porque nosotros nos perdemos, ¿saben qué? En la naturalización de las cosas que no se pueden seguir naturalizando. Se tiene que levantar una generación de hombres que vea a la esposa como Cristo la ve y no como Él la ve. Una generación de mujeres que vean a su marido como Cristo lo ve. Y eso se llama lenguaje espiritual. Y tengo una buena noticia para los que están anotando, para los demás que Dios tenga misericordia. La buena noticia es que no existen problemas espirituales. Esa es una mentira. Lo espiritual no está en problema. No aplauda. Escuche, lo espiritual no está en problema. Porque lo espiritual es Dios. Lo espiritual no está en problema. Lo que está en problema es nuestra alma, que naturalizó las mentiras de la serpiente. Que naturalizó las mentiras de la serpiente. Lo espiritual no está en problema. Lo espiritual no está enfermo. Tiene una enfermedad espiritual. No existe tal cosa. No existe como enfermedad espiritual, problemas espirituales. No existen tales palabras. Solo que tratamos de acuñar un entendimiento para ver si podemos, con ciertas pedagogías, colaborarle a las personas para que descubran que no le está funcionando la vida espiritual. Para los que están anotando, la vida espiritual nunca está en crisis, si es vida espiritual. Lo que está en crisis es la vida carnal. La vida espiritual nunca está en crisis. Estoy pasando por un problema espiritual, pastor. ¿Cuántos escucharon esa palabra? No existe. No hay problema. Ahora, ¿cómo trata Dios? ¿Cómo trata Dios con sus hijos? ¿Cómo trata Dios con su pueblo? ¿Cómo trata Dios con su iglesia? ¿Cómo trata Dios con su hombre y con su mujer? Acompáñeme, Hechos capítulo 9, versos 7 al 9. Hechos capítulo 9, versos 7 al 9. Hechos 9. ¿Cómo trata Dios? Terminamos hablando esta mañana de revelación y según el tiempo que podamos vamos a ir colaborando con algún pensamiento más. Hechos capítulo 9, versos 7 al 9. ¿Lo tienen? Muchísimas gracias, equipo de multimedia. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Oyeron la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra. ¿Y qué dice la Escritura? Y abriendo los ojos, ¿cómo continúa? Ahora, ¿entiende usted que esto no es imposible? ¿Entiende usted que simplemente es un relato? Porque dice abriendo los ojos. Si abría los ojos debería haber visto. Abriendo los ojos no veía. Este es un lenguaje para tratar de poder explicar lo que está pasando y lo que va a pasar dentro de unos minutos. ¿Qué hizo Dios con Saulo? Lo dejó ciego. Lo dejó ciego. Dice, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo ¿cuánto tiempo sin ver? 3 días. ¿Cuánto tiempo? Puedes marcar en tu Biblia, si tienes la Biblia de papel, 3 días. 3 días. 3 días. 3 días. 3 días. 3 días, 3 días. Y esta es la señal que le será dada, la señal de Jonás, que estuvo 3 días debajo del agua. Esta es la señal, 3 días, 3 días. 3 días representa muerte, sepultura y resurrección. El primer día, lo que llamamos viernes, Jesús muere. Segundo día, lo que llamamos sepultura, sábado. Tercer día, lo que llamamos domingo, resurrección, 3 días. ¿Qué está haciendo Dios en estos 3 días? Está reconfigurando su visión. Anote, si puedes anotarlo, anota en el cuaderno, anota en tus notas de celular, pero anótalo porque esto tiene sentido y lo vas a ir viendo. 3 días
para ver al crucificado. 3 días, en estos 3 días te voy a mostrar, Saulo, te voy a mostrar al que murió, te voy a mostrar al que fue sepultado y te voy a mostrar al que resucitó, te voy a mostrar al crucificado. 3 días, para que cuando vuelvas a ver, no veas como antes. Para que cuando vuelvas a ver, no creas que lo poderoso es Roma. Para que cuando vuelvas a ver, no creas que lo poderoso es el sistema judío. No creas que para cuando vuelvas a ver, el sistema más poderoso es la religión judía de la que eres parte, sino para que cuando abras los ojos te des cuenta que lo único importante se llama Cristo, 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 que no hay más poder en Roma, que no hay más poder en los principados, que no hay más poder en el gobierno civil, en el gobierno militar, sino que ahora hay poder en el gobierno de Cristo. En 3 días voy a destruir tu cosmovisión. Y necesito que veas la operación de la cruz. Porque si no ves la operación de la cruz, vienes a la iglesia pensando igual que antes, con la única diferencia que estás en la iglesia. Y entonces el poder económico sigue estando en el mundo. El poder político sigue estando en el mundo. El poder religioso sigue estando en el mundo. ¿Y nosotros para qué nos reunimos? Nos reunimos para cacarear aquí adentro, pero para tener miedo allí afuera. No, señores. Dios nos ha mostrado la victoria eterna de la cruz para poder ver que su autoridad es sobre todo y sobre todos. Es sobre todo y sobre todo, y que si a Él le place, Él remueve en un segundo lo que tiene que remover. Pero usted me puede preguntar, y apóstol, si Jesús tiene tanto poder, ¿por qué no remueve los sistemas de este mundo? ¿Saben por qué? Porque peor que tener los políticos que hoy tenemos es no tener ninguna autoridad. Y Dios los tiene hasta que se levante una iglesia madura. Porque cuando se levante una iglesia madura, no son los siervos los que administrarán la tierra, sino los hijos. Por eso están siendo retenidos y no removidos. Algunos están orando, Señor, quítalos. Y Dios dice, no tengo un hijo maduro para que administre. Remuévelos, pero todavía no tengo una iglesia madura que administre. Entonces tengo que madurar primero a la iglesia para poder removerlo a ellos. Señores, escuchen esto. Samuel no entró a liderar hasta que no murió los hijos de Elí. Y los hijos de Elí no murieron hasta que Samuel no estuvo listo. David no comenzó a gobernar hasta que Saúl dejó el gobierno. Pero Saúl no dejó el gobierno hasta que David estuviera listo. Porque siempre que Dios va a intervenir en el mundo, primero tiene que preparar a alguien maduro para que tome ese lugar. Y Dios está madurando a los santos. Y la evidencia de que Dios está madurando a los santos es que puede tener conversaciones maduras, conversaciones espirituales, donde lo espiritual gobierna lo natural y nunca a la inversa. Ahora, si usted me sigue, usted va a ver algo interesante ahora. Del mismo capítulo, Hechos 9, veamos el verso 17 al 19 ahora. Mire el orden. Hechos capítulo 9, verso 17 al 19. Si lo puedes leer con nosotros, te lo agradecería. Fue entonces Ananías, usted conoce la historia, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado ¿para qué? ¿Para que seas salvo? No, me ha enviado ¿para qué? Para que reciba, ¿se acuerdan del estanque de Siloé? Que laves tus ojos para que veas. Me ha enviado porque la preocupación de Dios es levantar un hombre que vea. La preocupación de Dios es levantar una mujer que vea. La preocupación de Dios es levantar una generación que vea como Dios ve. Porque si ve como Dios ve, habla como Dios habla. Ser profeta no es hablar de mi corazón, de mi mente y de mis deseos. Ser profeta es ver lo que Dios ve y es hablar como Dios está hablando. La preocupación de Dios con Saulo no es que él sea salvo, eso sería por consecuencia.
La preocupación de Dios por Saulo es: te voy a enviar a Ananías. Este no es cualquier muchacho, es un muchacho de oración. Este muchacho vendrá a vos para que veas, para que puedas ver. Quiero que veas. Y hay un clamor de Dios en estos días diciéndole a la iglesia: iglesia, vuelve a ver, vuelve a ver. Pero no quiero que veas con tu visión, no con la visión de tu corazón, no con la visión de tus deseos, sino con la visión que proviene de Dios. Una visión extraordinaria que nos pone sobre todas las cosas. Y escuche el orden. El orden es esto: para que veas, y segundo, después, para que seas lleno del Espíritu Santo. Para que veas. Dios, ¿qué quieres de nosotros como generación? Que veas, hijo. Que veas. ¿Y que vea qué? Porque hay visiones que nacen del corazón. Porque hay sueños que nacen del corazón. No, lo que Dios está viendo. Pablo termina viendo y dice en 2 de Corintios capítulo 4, ustedes recordarán, no poniendo la mira en las cosas que se ven, que son temporales, sino en las que no se ven, las que son eternas. ¿Qué necesito ver? Pregúntese conmigo, ¿qué necesito ver? ¿Se anima a hacerlo un poco más fuerte? ¿Qué necesito ver? Un poquito más fuerte, por favor. ¿Qué necesito? Las cosas eternas. Pero yo tengo problemas ahora. El banco lo tengo que pagar mañana. El celular lo tengo que pagar mañana. La casa lo tengo que pagar mañana. Darle de comer a mis hijos, mandarlos a la escuela. Ese es el problema que nosotros tenemos. Que le damos gobierno a lo natural y no a lo eterno. Y lo eterno gobierna sobre lo natural. Usted se pregunta, ¿por qué hay personas que están tan tranquilas en medio de que todo está en crisis? Porque lo eterno gobierna lo natural. Simple, sencillo. Pero no se puede forzar este entendimiento. O lo ves o no lo ves. Esto no es una frase que yo aprendo de memoria y la puedo repetir en casa 24 veces. Esto o se ve o no se ve. Lo espiritual gobierna lo natural, lo eterno gobierna lo temporal, lo celestial gobierna lo terrenal, lo divino gobierna sobre lo humano. Pero si esto se ve, entonces se vuelve real en la práctica. Se vuelve real. Se vuelve real. Ahora, yo puedo tener un vocabulario apropiado, pero si no lo veo, estoy lleno de conclusiones que no sé cómo funcionan. Yo puedo aprender el vocabulario, pero si aprendo el vocabulario nada más y no lo veo, estoy repitiendo conclusiones que no sé cómo funcionan. Por ejemplo, hagamos una cuenta, 950 por 950. Hay dos chicos estudiando, uno hace la debida expresión de construcción para entender el resultado y anota, resultado final tanto. El vago que está al lado, ¿qué hace? El vago que está al lado lo copia. ¿No? Tanto. Tanto. Y el que está al lado copia. Y lo copia. Los dos llegan a la conclusión correcta. Los dos llegan a la conclusión correcta. El único punto es cuando la profesora se da cuenta que uno de los dos se copió. Y entonces lo vamos a llamar Cachito. ¿Le parece? No, Cachito no. No, porque tiramos contra el suegro y contra un hijo espiritual. No. Lo vamos a llamar Jorgito. ¿Jorgito está bien? Te maté, ¿no? Lo vamos a llamar Anacleto. ¿Hay algún Anacleto aquí? Si no, lo redimimos ahora mismo. Anacleto. Entonces, Anacleto, venga y dígame, ¿cómo llegó usted a la conclusión? Y no le queda otra que decir, no tengo la menor idea. Bueno, eso es copiar un vocabulario. Copiar un vocabulario es no ver y no saber explicarlo, simplemente porque copié un vocabulario. Y la iglesia ha copiado vocabularios bíblicos y lo que Dios quería no es que copies un vocabulario que después no sepas cómo explicar, sino que lo puedas ver, porque el que lo ve lo puede explicar. El que lo ve lo puede explicar porque lo está viendo. Y dice así, no sé bien cómo decírtelo, pero mira, lo que estoy viendo es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, porque lo está viendo. Ananías fue enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Diga conmigo, no eran escamas. Eran como escamas. Esa expresión como nos tiene que golpear en el espíritu esta noche. Cambien la palabra escama por la palabra velos.
lo que tiene que caer de mí son velos. Velos que no me permite ver lo espiritual. Ver lo que no me permite entender lo espiritual. Y por eso entra en acción el espíritu de revelación. Revelación es una palabra compuesta de dos palabras, prefijo re, y velo, que significa entonces, revelación es volver a ver antes del velo. Revelación es volver a ver antes del velo. Tus ojos vieron antes de que al venir a la tierra te pongan velos. Tus ojos vieron. Tus ojos vieron. Por eso para los niños es más fácil entender el reino que para los adultos. Porque cuanto más vamos creciendo en la tierra, más el mundo nos va poniendo velos. Vamos creciendo, vamos a casa, vamos a la escuela y nos van diciendo no se puede, no se puede, no se puede, no se tiene, no se alcanza, no se logra, no se llega, es imposible y se van construyendo velos, 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 velos. Y después tiene que venir una operación profunda de revelación para destruir los velos y volver a ver como veíamos antes. David dijo así, tus ojos vieron, ¿qué cosa? Mi embrión. A ver. Es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto, pero está bien. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Y cómo sabía David que como embrión Dios lo estaba mirando a él? Porque también David lo estaba mirando a él. Es que para nosotros la formación del bebé comienza con toda la parte natural, pero la formación del bebé comienza con un alma que ya puede oír, que ya puede ver. Los ojos espirituales del embrión, los oídos espirituales del embrión. Amo profetizar y hablarle a los bebés en el vientre de la madre, porque ellos no tienen velos. Todo lo que le digas al bebé, el bebé te lo recibe, te lo cree, porque no tiene velos. Pero sale ahora a un cuerpo humano y comienza la operación de los velos para que él se olvide, de dónde viene, a quién pertenece, de quién es. Y si ahí lo agarra un matrimonio cristiano lleno del Espíritu Santo, un matrimonio que ve y desde muy tempranita edad le comienza a recordar, no te olvides de dónde venís, no te olvides que pasaste por papá, pasaste por mamá, pero vos sos de Dios, no te olvides de dónde venís, no te olvides que sos de Dios, que tenés un propósito en Dios, que tenés un plan divino. Y entonces comenzamos a marcarle la memoria del niño y el niño no tiene tantos velos para dudar, el niño lo cree rápido. Por eso Jesús tomó a los niños y le dijo, hay que ser como niños, sin velo, porque ellos te creen todo. Porque al pasar de los años los velos se van construyendo y entonces hay que intervenir con oración para que Dios pueda destruir los velos y volver a ver como veíamos antes sin los velos. Volver a ver. Miren, hermano, hay niños teniendo experiencias con Dios que cuando se las cuentan a los padres no la creen. Hay niños teniendo experiencias puras, genuinas con Dios, con ángeles, experiencias reales. Pero nosotros les vamos mostrando en la Biblia que no son así. Porque vamos transfiriendo esos velos y construyendo y sumándonos a la participación de la operación de las tinieblas para construir esos velos. Y Dios tiene que intervenir en una generación con una masa y un cortafierro y empezar a despedazar los velos, porque hay algo que Dios quiere hacer en esa generación y es levantar una generación que camine sobre las aguas.
una generación que viva sobre lo natural. Una generación que lo sobrenatural sea tan real en su vida que cuando lo explique y lo cuente, para los demás suene una locura. Porque la palabra de la cruz, que es la realidad de Dios, se vuelve una locura para los que no han experimentado los 3 días de la ceguera. Después de los 3 días de la ceguera, lo que Dios diga es, lo que Dios hable es, lo que Dios muestre es. Se vuelve real, el vocabulario de Dios se vuelve real, lo que Dios habla se vuelve real. Capturo todo lo que Dios dice y lo hago carne en mi vida. Simplemente porque se volvió real, porque lo puedo ver. Dios está trayendo sobre Bolivia un rompimiento de velos, un rompimiento de velos, un rompimiento de velos. Quiero rogarle a los intercesores, quiero rogarle a los equipos de oración, a los que oren, porque estamos pasando tiempo tratando de perfeccionar la carne y la carne no se perfecciona. Estamos tratando de mejorar a los creyentes y los creyentes no pueden ser mejorados. Los creyentes tienen que disfrutar y entrar a la realidad de Dios. Y oro por los pastores que no se conviertan a la gente, sino que la gente pueda ver la realidad de Dios en ellos. Que tengamos pastores que hablen desde la realidad espiritual, parados en lugares celestiales, que puedan presentar el Evangelio sentados en Cristo Jesús, desde un lugar de autoridad, desde un lugar de gobierno, donde puedan sojuzgar y ellos no ser juzgados de nadie. Porque si usted recuerda, el hombre espiritual no puede ser juzgado. El hombre espiritual no puede, porque el hombre espiritual no puede ser encontrado. Porque el hombre espiritual está escondido en Cristo. El hombre espiritual no puede ser juzgado. No hay cómo medir al hombre espiritual. Él está viviendo otra realidad. Y esta es la realidad de los hijos de Dios. Pienso, al hablar juntamente con ustedes todo esto, las cosas que nos perdemos, de las que Dios nos quiere mostrar. Suelo contar que estábamos hablando con Jonathan cuando tenía 18 años acerca de algunos lugares que iba a ir él, principalmente en Europa del Este, 17 naciones. Y estábamos hablando con él de todo ese viaje y de todo lo que iba a hacer y todo lo demás, y cómo iba a entrar a esas naciones que varias de ellas están casi destruidas por las guerras que han sufrido. Y mientras estábamos diseñando y armando todo y cómo iba a entrar a cada nación y cómo iba a trabajar, viene el más pequeño David, que hoy es un hombre de Dios, pero en aquel momento tenía 5 años. Y mientras nosotros estábamos hablando con Jonathan cómo iba a afectar él todos esos países, David viene y cambia la conversación y dice, papá, ¿me das un helado? Y vos decís, ¿cuál de los dos es más hijos? Los dos. Pero ¿en qué varía la conversación con uno y la conversación con otro? Es que el niño espiritual te está pidiendo un helado, pero el niño maduro te está pidiendo tomar naciones para Cristo. Porque las conversaciones son diferentes con el inmaduro y con el maduro. ¿Quieres anotarlo? Te quiero dar tiempo, porque la clave es que después oremos sobre esto una y otra vez. A ambos les hablé como papá. Los dos son hijos, pero con uno tuve un tipo de conversación y con el otro tuve otro tipo de conversación. ¿Sabe, hermano? Hay alguien aquí esta noche orando para hacer negocios multimillonarios. Hay alguien aquí para ver cómo mañana va a pagar su celular. Los dos son hijos. La diferencia es que está viendo uno, la diferencia es que está viendo el otro. La pobreza no es nuestra herencia espiritual. La pobreza es la herencia de los velos religiosos que vienen sobre nosotros. La prosperidad no es de los ricos. La carrera no es de los ligeros. La sabiduría no es de los sabios, porque tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Quiere levantar tus manos y destruir conmigo esta noche el espíritu de pobreza, de miseria y de escasez? Pudimos nacer pobres, en una casa pobre, pero nuestro destino no es ser pobre si obedecemos a la verdad. Nuestro destino no es ser pobre. Ahora, ¿sabe la diferencia entre un pobre
Y un rico es cómo administra el tiempo. Es cómo administra el tiempo. Usted va a ver al pobre y el pobre tiene mucho tiempo ocioso. Trabaja para otro, pero su tiempo está ocioso. ¿Sabe cómo es un rico? Un rico siempre está estudiando, un rico siempre está leyendo, un rico siempre tiene conversaciones con personas que saben más que él para poder aprender. Porque la diferencia entre un rico y un pobre es qué haces con tu tiempo. Para Dios no hay acepción de persona. Dios no define, van a ser pobre y va a ser pobre toda su vida. Esas son las castas de India. No es la realidad en el reino de Dios. ¿Puede cambiar tu futuro? Claro que va a cambiar. Aprovecha bien el tiempo. Define qué vas a leer. Define lo que vas a estudiar. Define cómo ves tu futuro. Define lo que vas a hacer. Porque donde vas a estar mañana son las decisiones que vas tomando hoy. Lo que estás haciendo hoy está definiendo tu futuro. El estar sentado aquí en esta noche define en gran manera tu futuro. Y la respuesta que le des a lo que estás escuchando va a definir tu futuro. Porque Dios nos propone su realidad. El Evangelio presenta una realidad diferente. Por eso algunos deciden predicar la realidad de la gente, porque si predican la realidad de la gente lo entiende. Jesús se sienta con Nicodemo y le dice, si te hablo cosas terrenales y no me entiendes, ¿cómo te voy a hablar las celestiales? Jesús quería tener conversaciones celestiales, pero no encontró ni uno con quien pudiera tener una conversación celestial, excepto un romano, un centurión. Un centurión que se para delante de Jesús y le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya será suficiente. Yo soy un hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo mis órdenes. Y le digo a este, va, y le digo a este, viene y viene. Y sabe, quiero decirle algo, usted tiene el poder de enviar una palabra, ni siquiera ir, usted tiene el poder de enviar la palabra. Y Jesús dijo, no he visto tanta sabiduría, ni tanta fe, ni tanto entendimiento como este hombre. Este hombre sabía que no se trataba del cuerpo humano de Jesús, sino de la palabra de autoridad espiritual. Sabía que Jesús manejaba códigos de autoridad espiritual. Envía la palabra, no tienes que tocarlo, no tienes que entrar, no necesito tu cuerpo biológico, porque yo sé que tú eres un hombre de autoridad espiritual. No necesito estar ahí para hacer el milagro. Pablo dice, para tratar el problema del pecado, del incesto, dice, reúnanse mi espíritu con el espíritu de ustedes. Juzguemos a tal pecador, saquémoslo fuera, porque si estoy presente en el espíritu es suficiente. Oh, si Pablo estuviera acá para resolver este problema. Pero estaba en el espíritu. ¿Qué capacidad había en este hombre para discernir cómo funciona el reino de Dios desde el principio de autoridad espiritual? El vocabulario del Espíritu Santo es que Él nos quiere proponer lo espiritual, hermanos. Él nos quiere proponer lo espiritual, quiere proponernos lo eterno, quiere proponernos lo celestial, pero es ahí donde nos perdemos todos, porque ahí esto para la carne parece chino básico, no para el vocabulario copiado, porque en el vocabulario copiado todos somos, no sé, el Rey Pelé. En el vocabulario copiado todos somos Brad Pitt, los mejores. Pero es en la gestión de la vida donde se ve que esto no es copia, esto es visión. Lo vi. Y me es fácil escucharlo. Y me es fácil discernir lo que Él está hablando. Es tanto lo que necesitamos ver. Es tanto lo que necesitamos ver que no tenemos ni idea de todo lo que necesitamos ver. Es tanto lo que necesitamos ver. Es tanto lo que hemos perdido, lo que hemos dejado de lado. De hecho, nuestro llamamiento no es ministerial, nuestro llamamiento es celestial. Hebreos 3:1
Y algunos están peleando por lo ministerial porque no descubrieron que su llamamiento es celestial. Y el llamamiento celestial supera cualquier función y actividad aquí en la tierra. Por cuestiones de tiempo voy a intentar no entrar ahora, aunque les confieso que después de construir todo este pensamiento da como para el momento. Es como cuando fuiste a pescar a la noche y no conseguí carnada por ningún lado, y como a las 3 de la mañana conseguiste carnada y tu compañero te dice, y ahora vamos a pescar, vamos a dormir. Es como que toda la noche estuviste buscando carnada y no pudiste pescar. Pero quisiera respetar, no quiero respetar, pero tengo que respetar. Por favor, anote. Cuando hablamos de edificación, no, eso no, lo que viene ahora. Cuando hablamos de edificación de los santos, estamos hablando, y ahora sí anote, Dios está construyendo su perspectiva en nosotros. Dios está construyendo su perspectiva en nosotros. Wow, cuánta gente anotando. Ustedes son culpables y no termino enseguida, ¿eh? Sí. Dios está construyendo su perspectiva en nosotros. Vas a ver a tu marido como nunca antes lo viste. Vas a ver a tu esposa. Mi esposa dice así, y lo peor de todo que ella lo cree. Ella dice, quiero pasarle el micrófono a Brad Pitt, aunque él es más lindo. Lo más lindo es que lo cree porque me vio en el espíritu, y oro al Señor que no me vea en la carne porque estamos en problema. Lo vas a ver diferente, y cuando lo ves diferente lo tratás diferente. Si esto no lo resolvemos en casa, no lo vamos a resolver en un púlpito. Necesito ver a mis padres como Dios los ve, entonces me será fácil honrarlo por encima de sus errores. Me será fácil honrarlo por encima de sus pecados. Me será fácil honrarlo y respetarlo por encima de sus fallas. Porque Dios no dijo, honra a tus padres si son buenos. Dijo, honra a tu padre y a tu madre, y se acabó la novela. No hay aquí condicionamientos a la honra. Sí hay condicionamiento a la obediencia, como conviene en el Señor, pero no a la honra. Si yo puedo ver a mi papá, que tuvo muchos hijos con muchas mujeres, que falló a mi mamá, que cometió muchos pecados de adulterio, pero yo lo puedo ver como Dios lo ve, yo me voy a ir a la tumba diciéndole a mis hijos que su abuelo era un hombre de Dios, porque el día que se convirtió a Cristo, sus pecados fueron perdonados y fue hecha una nueva creación. Y entonces traigo sobre toda mi descendencia la misma gloria que opera en mí, ahora operando sobre la vida de ellos. Lo que no resuelvo dentro mío para con mis padres, lo heredo a mis hijos. Pero ¿cómo se logra resolver esto? Pastor, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Apóstol, ¿cómo se logra? Tiene que ser una visión de parte de Dios. Dios me llevó hasta el hospital, a la clínica de mi papá, con un golpe de presión cuando ya tenía una embolia cerebral. Él con el golpe de presión estaba rompiéndose los dientes y se lo estaba tragando. Llamo a los enfermeros, a los doctores, ninguno vino. Puse mis manos sobre él y le digo, Dios, por favor, ten misericordia de mi papá. Y con voz audible Dios me dijo, no te puedo escuchar por el dolor y el odio que hay en tu corazón contra tu papá. No te puedo escuchar. Y en ese momento dije, Dios, yo lo perdono. Permíteme verlo como tú lo ves, yo lo perdono. Porque mientras yo lo estaba condenando, Dios estaba teniendo misericordia de él. Y cuando pude bendecirlo de corazón, Dios intervino y paró su golpe de presión y se estabilizó. La pregunta es, ¿cómo estás viendo a las personas que te rodean? Nuestras ofensas, nuestras heridas, nuestros enojos es la forma en que las vemos. Los días vienen que vas a estar en paz con tus enemigos porque los vas a ver como Dios los ve.
Y por verlos como Dios los ve, tu corazón va a estar en paz. Va a estar en paz y va a estar en salud. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo. ¿Es posible o es una alegoría? No es posible, pero es posible desde la vida del Espíritu. Es posible, señores, porque es cambiar la perspectiva, cambiar la mirada. Oro que el Señor destruya, y acompáñame en intercesión, muchachos. Oro que el Señor destruya todo velo de nuestros ojos que nos mantiene atados para no ver la realidad espiritual, para no ver en la mujer samaritana el inicio de la transformación de Samaria, para no ver en Zaqueo el inicio de la transformación de Jericó, para no llegar a ver cómo Dios quiere que veamos el inicio de las grandes transformaciones en nuestras familias. Para comenzar a ver el inicio de la transformación de nuestras ciudades. Hay algo que necesito ver. Esto es lo que vivió en sombras, tipo y figura Eliseo. Él estaba recontra tranquilo, su criado Giezi estaba lleno de temor, porque dice, estamos rodeados de enemigos. Y Eliseo dice, voy a orar por vos para que Dios te abra los ojos. Y cuando le abre los ojos, Eliseo ora por él, la misma oración que Pablo hace por la iglesia de Efesio. Y Giezi se le abre los ojos y Giezi comienza a ver que habían más ángeles que enemigos. Señores, la realidad espiritual siempre es Dios ganando. No, usted tiene que levantar sus manos. Porque en tiempos de intimidación, en tiempos de persecución, en tiempos de que nada funciona, en la realidad espiritual siempre Dios está ganando, siempre Dios está venciendo, siempre Dios está avanzando, siempre Dios está destruyendo las obras de las tinieblas. Si usted está viendo espiritualmente, escuche, antes de aplaudir, si usted está viendo espiritualmente, usted tiene una marca registrada en su espíritu. Dios siempre gana. Dios siempre gana. Dios siempre gana. El destino de Bolivia es la victoria de Cristo. El destino de Argentina es la victoria de Cristo. El destino de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos es la victoria de Cristo. Pero no puede ser copiada esa declaración. Porque hay gente que cacarea en el púlpito, hay victoria, pero después cuando conversa bajo el púlpito, che, está dura la mano, está todo difícil, no sé qué vamos a hacer con nuestra vida. No sé qué vamos a hacer con nuestra familia. ¿Saben por qué? Porque aprendimos a copiar conclusiones. No lo vimos. Y esto no es para vergüenza. Esto es para identificación. Esta noche quiero identificar las cosas que estoy copiando y que aprendí de la Biblia, pero no las vi espiritualmente. Ver espiritualmente, tenga sus manos alzadas y reciba todo el río del Espíritu en revelación. Ver espiritualmente es ver que Dios siempre gana. Es ver que Dios siempre gana. En mi familia Dios gana. En mis hijos Dios gana. En mi matrimonio Dios gana. En mi economía Dios gana. En mi salud Dios gana. Él está mostrando la visión del varón macedonio. Llegan, lo muelen a palo, los meten en una prisión, pero ellos vieron que Dios siempre gana. Y como vieron que Dios siempre gana, le dijo uno al otro, sacá la guitarra y vamos a cantar, porque Dios siempre gana. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en cualquier situación. Cuando ves lo espiritual, sabes que Dios está ganando. Y esto no es motivación, señores. Esto es realidad espiritual. Realidad espiritual. Y que si algo se trabó es porque Dios va a duplicar la manifestación de su autoridad. No, prepárate. Se está poniendo feo el asunto, prepárate. Dios está duplicando, Dios está triplicando la medida de victoria. Lo que iba a ser de una vez lo va a hacer por 3, por 4, por 5 veces. Prepárate porque cuando algo se traba, no es que Dios no tiene poder. Cuando algo se traba es porque vas a ver más todavía el poder del Señor sobre esa situación. Ver la realidad espiritual es ver la victoria continua. Es un vocabulario de victoria, no de sensacionalismo, de victoria. Somos más que vencedores, somos más que vencedores, somos más que vencedores, somos más que vencedores, somos más que vencedores. Donde Dios te ponga, sos más que vencedor. Porque la realidad espiritual es establecerte como un vencedor, no como alguien que tiene que luchar, como si el otro no hubiera sido vencido. Es extraordinario. Es extraordinario comenzar a disfrutar la gloria de la realidad
espiritual. ¿Cómo va el ministerio? Y ahí con las luchas, hermano. Deje las luchas y vea a Cristo. Por Dios, deje las luchas y vea a Cristo. Hermano, hay pastores que serían mejor como cantantes de tango, porque los cantantes de tango son todos depresivos. Ay, me dejó y se fue con otra. Me va mal en el ministerio porque mi mejor líder se fue. Tal vez te hizo un favor. O tal vez se fue porque Dios lo estaba librando de vos. No lo sé. Solo sé que Dios se ha determinado con esta generación de Bolivia revelarle su gloria. Y como Dios está revelando su gloria, pastor, si usted se siente cómodo, páseme una silla. Y lo digo con el mayor de los cariños y los respetos, pero debo decirlo. Si usted se siente cómodo en el título que tiene, y porque el alquiler del salón está a su nombre, y usted se siente cómodo porque es el pastor, pero usted no decide ver, digo que esta generación le pasará por encima. Y no porque sea maleducada, sino porque no puedes detener a una generación que ha visto la realidad espiritual. No se puede detener a una generación que ha tocado lo espiritual, porque quien ha tocado lo espiritual es imparable. Todos los días viene con un proyecto nuevo. Todos los días tiene un plan nuevo, todos los días tiene un desafío nuevo, porque la realidad espiritual te va gobernando. Y cuando te va gobernando, vas produciendo en la tierra la voluntad de Dios. Y como te va gobernando, todos los vacíos donde las tinieblas operaron, ahora comienza a levantar Dios hijos celestiales en la tierra, que comienzan a producir en la tierra como es en el cielo. Es extraordinario ver que padres e hijos puedan verlo juntos. Es extraordinario que pastores y colaboradores podamos verlo juntos. Es extraordinario que hermanos que recién llegan puedan verlo con hermanos de 80 años en el Evangelio, que todos podamos ver esta realidad. Nuestra oración es: abre los ojos, abre los ojos. Ay, hermano, esta noche está impresionante aquí. La atmósfera ha cambiado sobre este lugar y hay un despertar del Espíritu, y se puede ver en la operación de Dios sobre tu mente, y se puede ver un deseo aquí adentro de: yo quiero ver, quiero verlo a Él, y quiero ver desde su perspectiva. Dios, abre los ojos para que podamos ver. Por eso no des tus ojos a la pornografía. No demos nuestros ojos al adulterio. No demos nuestros ojos a la codicia. No demos nuestros ojos a la avaricia. No demos nuestros ojos a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne. No, porque eso te reduce y te impide ver lo espiritual. Cada vez que damos nuestros ojos al adulterio, nosotros perdemos la realidad espiritual. Y esta noche yo digo con ustedes, como uno solo: Señor, yo no voy a dar mis ojos a la codicia, ni al adulterio, ni a la avaricia. Somos un cuerpo, como nos fue enseñado esta noche también. Somos un cuerpo, y si uno peca, pecamos todos. Somos un cuerpo, y esta noche quiero salir de cualquier cosa que no sea ver a Cristo, y desde Cristo ver su realidad. Señor, limpia nuestros ojos. Limpia nuestros ojos. La conexión de oído y vista es tan fuerte. Mañana lo estudiaremos por las Escrituras. La conexión de oídos y vista es tan fuerte que si yo le digo pollo al horno con papa, usted ya lo comienza a ver. Primero, porque el estómago dice: es la hora. Y segundo, porque toda palabra produce imagen. Si Dios habla en el Espíritu, ¿qué es lo que te va a mostrar? Su realidad espiritual. Y cada uno ora conforme ve. Yo no quiero orar por las cosas humanas que los seres humanos hacen por Bolivia. Yo quiero orar por el avance del reino de Dios en Bolivia. Quiero orar por lo que Dios está haciendo en esta nación, por la gente poderosa que Dios tiene en esta nación. Gente que está viendo, gente que está oyendo, gente que está caminando como viendo al invisible, pero no es invisible porque se ha vuelto real, solo que no lo puede explicar.
se ha vuelto tan real. ¿Quieres ponerte sobre tus pies, por favor? Mañana, con la ayuda del Señor, nos reuniremos a la mañana y voy a explicar por las Escrituras el velo que Cristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. El velo que Cristo tuvo aquí en la tierra. Y solo algunos que se determinaron a ver pudieron ver más allá del velo. Para algunos Jesús era el hijo del carpintero, para otros Jesús era el profeta, para otros Jesús era el rabí, el raboni. Pero para algunos que se determinaron a ver, Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia necesita ir más allá del velo y ver a Cristo. La iglesia necesita encontrarse con Cristo. La iglesia necesita tener una experiencia real con Cristo. Pero tiene que saber que esta experiencia lo dejará ciego por un momento. Verlo a Él te va a confundir. Verlo a Él te va a desestabilizar. Verlo a Él te va a desestructurar todas las cosas que vos armaste en tu mente y en tu corazón. Verlo a Él te desarma. Son 3 días que no son 72 horas, son 3 días que pueden durar 3 semanas, que pueden durar 3 meses, que pueden durar 3 años, vos decidís. Pero son 3 días inalterables para poder ver esta realidad. Estos 3 días no son 24 horas cada día. Estos días son etapas. Ver a Cristo cómo fue crucificado. El segundo día, que no son 24 horas, es verlo a Él siendo sepultado y una tumba que queda vacía. Y es el momento más difícil de nuestra vida, porque es el momento donde sentís un vacío que no sabes qué hacer. Pero el tercer día, alguien diga conmigo el tercer día. El tercer día no te levantás vos. El tercer día se levanta Él dentro tuyo. Y todo lo que es real para Él se vuelve real para vos. Todo lo que es real para Él se vuelve real para vos. Y comenzás a hablarlo con naturalidad. ¿Saben, mis hermanos? Estamos sentados en los lugares celestiales. Se volvió real. ¿Sabe, hermano? Los días de nuestra vida se han acortado, porque desde la eternidad 90 años no son nada. Desde su eternidad podés ver hasta tus bisnietos. Desde tu eternidad podés comenzar a ver que cada una de tus decisiones están afectando a tus hijos, están afectando a tus nietos. Desde su eternidad comenzás a ver cómo tu vida comienza a ser un efecto reproductor de lo bueno o de lo malo sobre todo lo que está debajo tuyo. Y entonces los cambios comienzan a venir, porque sos consciente de las repercusiones, porque ahora opera en vos la vida eterna, y la vida eterna te proyecta. La vida eterna es como darle a un miope. ¿Se entiende miope? Es como darle a un miope anteojos. Y se lo vas regulando. Y se lo vas regulando. ¿Cómo ves? Y veo a los hombres como árboles, pero los veo. Y Jesús vuelve a hacer el milagro por segunda vez y le dice, ¿y ahora cómo ves? Le dice, ahora los veo bien. ¿Qué es lo que está pasando? Dios nos está llevando a ver bien. Quisieras levantar tus manos conmigo esta noche.
quiero ver. No quiero copiar conclusiones, quiero ver. No quiero tener una fe fundada en la copia de versículos bíblicos. Quiero tener esa fe que es real, esa fe que es genuina, esa fe que te hace ver lo que no se ve y que se vuelve locura para el mundo. Clama allí donde estás. Quiero ver como tú ves. Señor, destruye los velos, destruye mis velos, destruye los velos en mi casa. Que intervenga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiero ver. Clama hasta que eso sea un clamor y casi un dolor en tu pecho. Clama. ¿No? Clama como si fuera hambre. Quiero verte. Y quiero ver tu realidad. Y quiero ver cómo en lo espiritual tú siempre vences. Y quiero ver cómo en lo celestial tú siempre vences. Y quiero ver cómo en lo eterno tú siempre vences. Y quiero ver cómo en lo divino tú siempre vences. Y quiero tener no un versículo bíblico de memoria. Quiero tener el testimonio en mi espíritu de que somos más que vencedores cualquiera sea nuestra situación. Ay, todos orando. Todos orando porque este es el deseo de Dios. La conversación de Jesús con Nicodemo fue: si no nacieres de nuevo no puedes ver. Y el mayor problema es que si no puedes ver no puedes entrar. Pero si puedes ver puedes entrar. Si puedes ver puedes entrar. Si puedes ver puedes participar. Si puedes ver puedes hacer de esta vida realidad. Si puedes ver. Mírame por favor. Cuando Dios va a activar una generación profética como la nuestra, que va a manejar la realidad espiritual de manera natural, lo primero que Dios hace con Jeremías es preguntarle: Jeremías, ¿qué ves? Porque tú no puedes profetizar si no ves lo que Dios está viendo. Cuando se para delante de Ezequiel, le dice a Ezequiel: ¿qué ves delante de este valle de huesos secos? ¿Qué ves? Porque como ves vas a profetizar. Porque como ves vas a hablar. Y nosotros construimos este ecosistema y lo alimentamos con palabras. El ecosistema llamado familia lo vamos construyendo con palabras que son el fruto de lo que estamos viendo. Sí, hijo, hoy podés estar en pecado. Hijo, hoy podés estar apartado. Pero hijo, yo te vi. Y vos sos un hombre de Dios. Hijo, yo te vi, vos sos una mujer de Dios. Y tus hijos pueden estar pasando problemas matrimoniales, pero cuando vos viste sus vidas, ustedes pueden estar pasando hoy problemas, pero yo los vi que ustedes serían usados poderosamente por el Señor. Los pastores necesitamos ver a la gente, verla, no como números, sino como personas, verlas. Porque si las puedes ver, puedes colaborar con su destino. Si no la puedes ver, ¿a dónde la vas a llevar? ¿A dónde la vas a guiar? ¿A dónde la vas a apacentar? ¿Hacia dónde la vas a conducir? Si la puedes ver, yo te vi. Di lo que quieras, pero yo te vi. Piensa lo que quieras, pero yo te vi. Yo te vi así, yo te vi de esta manera, yo te vi. Y no importa lo que la gente haya dicho de esa persona, lo que tú digas tiene más poder, porque tú viste la única realidad que existe como victoria, que es la realidad en Cristo Jesús. Mueve tus manos delante del Señor.
Porque siempre que veas la realidad espiritual verás victoria. No son gente positiva, son gente que ve en victoria. Apóstol, no sé cómo terminará mi familia. Dile al Señor, abre mis ojos, porque tu familia tiene una sentencia en lo natural y en lo espiritual. En lo natural de derrota, en lo espiritual de victoria. Si puedo ver mi familia en el espíritu, yo puedo profetizar sobre ellos, puedo hablar sobre ellos, sobre mis hijos, sobre mis nietos. Vamos, míralos desde el espíritu. Mira la congregación desde el espíritu, míralas y dile: estos son los 300 de Gedeón, estos son los 30 valientes de David, estos son los hombres y las mujeres que van a transformar naciones. Mira tu congregación desde el espíritu, no sea que las estás viendo mal y les estás hablando mal. Mira tu congregación desde el espíritu. Pero son 4, sí, pero 4 pueden tomar territorios. Pero son 12, pero 12 vistos desde el espíritu pueden tomar ciudades. Pero son 15, pero 15 llenos del Espíritu Santo pueden transformar naciones. ¿Cómo los ves? Porque como los ves, le hablas. Hay gente que se volverá extraordinaria contigo, porque tú los has visto en el espíritu. Alguien te dirá: no te juntes con este, pero tú lo viste en el espíritu. Alguien te dirá: te va a hacer perder tiempo. No, si lo viste en el espíritu, ese hombre y esa mujer será transformado a lo que Dios dijo que sería, para la gloria de su nombre. Orad en todo tiempo. ¿Qué cosa? Abre mis ojos, que no me distraiga, no me permitas distraerme. Ayúdame a no distraerme, Señor. No quiero ver otra cosa que no sea tu realidad. Javier, ¿querés subir un momento aquí? Necesito tu participación. Después de compartir con Cari sobre la PET, la primera persona que compartí sobre la PET fue la persona de Javier y de Elizabeth Uboldi. Fueron las primeras personas, después el apóstol Oviedo. Y les dije: Dios nos llamó a servir a todas las naciones. Y nos llamó a colaborar con el Señor para que líderes de Latinoamérica puedan viajar a Europa, Asia, África y Oceanía. Esto fue exactamente hace 13 años atrás. 13 años atrás. Hoy tocar los 5 continentes es una realidad. Tener amigos en todo el mundo es una realidad. Pero en el proceso no fue fácil. Pero ¿sabe por qué permaneció el propósito? Porque no fue una idea, fue su realidad. Sin tener cuentas bancarias abultadas, pagando el 80% de nuestros viáticos, de nuestros viajes a las naciones, viajamos por todo el mundo, sirviendo el cuerpo de Cristo. Y la gente no podía creer esto. Yo sigo pagando mi coche, mi auto, cuotas mensualmente, feliz de la vida. Tengo un Fiat Crono, un Fiat. Hicimos cuentas con Cari rápidamente. El dinero de estos últimos 10 años invertido en ti, que podría habernos comprado 2 casas y por lo menos 4 autos de alta gama. Me deja decirle algo: no me arrepiento de vivir para responder a la realidad celestial. ¿Sabes lo que le dijo Pablo al rey? Oh rey, quiero que sepas que no fui rebelde a la visión celestial, porque él vio otra cosa. Hoy líderes de todo el mundo están corriendo con nosotros y con los muchachos por todo el mundo.
Hoy grupos de 20, 30, 50 están listos. ¿Dónde vamos? ¿Cuál es el próximo lugar? ¿Cuál es la próxima nación? Y vamos a África, y vamos a Oceanía, y vamos a Asia, y vamos a Europa, y vamos a Norteamérica. Da igual, las distancias se acortaron porque en la realidad espiritual todo está provisto como nos fue enseñado hoy. Mis hermanos, ustedes viven en Bolivia, pero no son bolivianos, ustedes son celestiales. Viven en Bolivia, pero no son bolivianos, ustedes son espirituales. Ustedes viven en Bolivia, pero no son bolivianos. Ustedes pertenecen al reino de Dios, pertenecen al sistema del reino de los cielos. Otro sistema que cuando lo ves, descubres que todo lo que Dios quiere, Él lo puede. Si Él toma un café contigo y un té contigo y te cuenta algo, dalo por hecho, porque si Él lo dice, Él lo cumple. Así de fiel es Dios. Toma tu mano y dásela a tu hermano ahora. Javier, ora vos, por favor. Padre, te damos gracias en esta noche por la palabra que ha sido inseminada en nuestro espíritu, por la palabra que ha ido calando profundo dentro de nosotros y se ha sembrado en lo más profundo de nuestro ser en esta noche. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sean abiertos más y más los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver desde la perspectiva del cielo la realidad eterna en la cual andamos, nos movemos y somos, que es Cristo nuestro Señor, en quien todas las cosas están consumadas conforme a su obra gloriosa en la cruz. Oramos, Señor, en esta noche para que los velos caigan, para que las estructuras caigan, para que los argumentos caigan a causa de la revelación de tu palabra, a causa de la revelación del cielo. Señor, no con estos ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu, para ver a la iglesia como tú la ves, para ver el reino como tú lo estableciste, para ver el mundo espiritual. No a partir de los demonios y los principados, sino para ver el mundo espiritual a partir de la victoria gloriosa de la cruz. A partir de la gloriosa victoria de la cruz. Señor, ábrenos los ojos, no para ver conforme a la dispensación de los hombres, sino conforme a la dispensación eterna del Hijo de Dios en la tierra. Remueve de nosotros toda catarata, Señor, en los ojos, toda enfermedad en la vista sea removida en esta noche, porque queremos ver la iglesia en Bolivia, quiere ver la iglesia en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz de la Sierra. Señor, queremos ver. Clamamos por ojos espirituales abiertos sobre toda la nación. Ver Bolivia desde el cielo, ver Bolivia desde el plano eterno de Dios y hablar en consecuencia, profetizar en consecuencia, declarar en consecuencia. Oh, rebelión, mandara, mandara vacía. El profeta dijo: oh Belén Efrata, no eres la más pequeña de las ciudades de Judá, porque de ti nacerá el Salvador. Cuando la profecía vino, no vio a Belén tan diminuta y tan pequeña, la vio como el
como la cuna donde nacería el Salvador. No te mires en la condición que están ni desde la perspectiva de los hombres que te miran, porque el Señor te ve. De ti nacerá el Salvador. De ti nace la vida, la palabra, la revelación, la impartición, la administración. Oramos en consecuencia, ojos abiertos, iglesia profética. Una iglesia profética y apostólica que habla, que ve y se mueve en la realidad de Dios. En la realidad de Dios. Lo proclamamos, lo oramos en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Comienza a profetizar sobre tu hermano. Estamos cruzando del gobierno natural al gobierno de lo espiritual. Vamos, profetiza sobre tu hermano esta palabra. Estamos cruzando de una realidad natural a una realidad espiritual, del gobierno de lo natural al gobierno de lo espiritual. Estamos cruzando todos. Esto no es para algunos, esto es para todos. Vamos, no te sientas afuera. Si Dios te trajo, está pasando contigo. Si Dios te trajo, está pasando con tus hijos. Si Dios te trajo, está pasando con tu matrimonio. Si Dios te trajo, está pasando con tu familia. Si Dios te trajo, está pasando con tu congregación. Estamos cruzando de la realidad natural a la realidad espiritual. Estamos cruzando a la dimensión donde todo es posible. Estamos cruzando a la realidad donde todo lo que Dios quiere se cumple, se lleva a cabo, se realiza sin que nadie pueda detenerlo. Estamos cruzando a la realidad espiritual. Estamos cruzando más allá de lo temporal, de lo pasajero. Estamos cruzando a la realidad de lo eterno, donde podemos ver muchas generaciones adelante.